Amén. Bien, confírmenme, hermanos, si se escucha bien, si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí, Freddy, se ve bien acá. Muy bien. Bueno, entonces, aquí estamos en la porción número 5, se llama Hayei Sará. ¿Sí? Mando un saludo a los amigos de la radio, saludo a Adriana, que Dios les bendiga ricamente. Y bueno, estamos comenzando entonces en esta ocasión la porción número 5 de la Torá, que se puede dar lectura en Génesis capítulo 23 del verso 1 al capítulo 25 verso 18. ¿Sí? Esta porción significa la vida o los años de Sará. ¿Sí? No me acostumbre, en hebreo Sará. ¿Sí? Bueno, porque comienza el relato, comienza de esta porción hablando de la muerte de Sara. Más en esta ocasión no voy a enfocarme en esa parte, me voy a ir al capítulo siguiente, capítulo 24, donde vamos a hablar de este momento donde Abraham le pide a su siervo, ¿sí? Que busque una esposa, ¿sí? Le hace jurar de que va a ir a buscar una esposa para su hijo a la tierra de donde él había salido, donde Dios lo había llamado años antes, ¿sí? Y bueno, ahí es muy significativo esta porción, este siervo que va a aparecer acá, que sabemos que era Eliezer, pero que en este capítulo aparece en forma anónima, en el capítulo 24, ¿sí? Entonces aparece en toda la porción en forma anónima el siervo, el siervo, el siervo, se repite varias veces, que tiene como misión encontrar y traer la esposa para Isaac. Tiene mucho significado, siempre nosotros buscamos, Yeshua dijo en un momento, cuando le dijo a los que le cuestionaban o le hacían preguntas, él decía, él expresó que Moisés había hablado de él, ¿sí? Escudriñad las escrituras, dijo por ahí en Juan, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y no queréis venir a mí para que os dé vida, ¿no? En un momento dijo, y también expresó que Moisés habló de él, ¿no? Entonces, aquí en la Torá nosotros vamos a encontrar al Mesías, vamos a encontrar claro, no está en forma literal, está en forma figurada. Y en esta porción, o sea, yéndonos a la porción anterior, algo que no mencioné el sábado pasado, porque bueno, a veces las porciones tienen varios temas y no alcanza el tiempo, pero al final de la porción pasada vemos que Dios le pidió a Abraham que vaya a un cierto lugar y le entregara a su hijo, ¿sí? Y Abraham obedeció a Dios y fue a un lugar, y ese lugar, que lo expresa así, no especifica ese lugar, pero sabemos que ese lugar fue donde años después fue construido el templo, en la zona, ¿no? Y en ese mismo lugar donde Abraham fue a cumplir esta prueba que Dios le hizo, fue el mismo lugar donde también el Mesías fue finalmente crucificado, ¿no? Fue a la muerte por la redención de la humanidad. Entonces, haciendo un paralelismo, desde el momento que Abraham, Dios le habló cuando levantó el cuchillo y bueno, era una prueba, como le dijo Dios a Abraham, que entonces, de ese momento, que se entiende que Dios, cuando Abraham levantó el cuchillo, Abraham mató a su hijo. En el corazón ya estaba dispuesto a obedecerlo y Dios vio eso, esa era la prueba. Pero en forma figurada es como que Isaac murió y resucitó en ese momento, ¿no? Entonces, desde ese momento, Isaac no es mencionado más hasta el final de este capítulo 24 que vamos a leer ahora,
en donde Isaac se une con la novia, ¿no? Entonces esto es muy significativo porque nos habla de la venida de Yeshua cuando él fue muerto. Él ascendió a los cielos y prometió volver, ¿sí? Mientras dejó a los discípulos con una misión de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, y envió al Espíritu Santo, que es el que está hoy obrando, preparando a la novia, ¿no? Preparando a la novia, ¿sí? Y cuando aparece el Mesías, que ahora no está entre nosotros físicamente, reaparece cuando llega el momento de unirse con la novia, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene mucho significado. Eliezer representa al Espíritu Santo, quien está hoy obrando y preparando a su pueblo hasta el momento de que Él venga y se una con la novia. Entonces, aquí vemos, bueno, todo esto, ¿no? Que es tremendo. Así que, por una parte, yo quiero hablar de algo, de otro tema quizá, pero menciono esto como una introducción, que podamos ver este siervo que aparece acá, el siervo que no dice el nombre, pero este siervo está dedicado a encontrar y preparar la novia, ¿no? Sabemos que la novia no es una persona en sí, sino que son un grupo de personas, es el cuerpo de Cristo, como dice la palabra, y en Apocalipsis dice, y el espíritu y la novia, ¿no? Dicen ven, y el espíritu y la novia dicen ven, ¿no? Entonces el espíritu está preparando a la novia para llevársela a Isaac, que representa aquí al Mesías, ¿sí? Que desapareció, no se mencionó hasta este momento, desde el momento que ocurrió el sacrificio, y reaparece al final. Así que esto nos habla de esta instancia que estamos viviendo, en donde el Espíritu Santo está trabajando con la iglesia, con la novia, y vamos a ver los rasgos que Dios espera de la novia para que podamos ser, amén, para que podamos calificar, amén. Así que es bueno que nosotros podamos analizar esta parte. Entonces voy a leer el Génesis 24, 12. Dice así, esto ya cuando Eliezer fue a la tierra donde vivía Abraham, donde se crió Abraham, cuando llegó a la ciudad de sus padres, donde vivían sus parientes, ahí en las afueras de la ciudad, Eliezer, el siervo, que aparece así en forma anónima en esta porción, hizo esta oración, dice así. Voy a leer 24 de Génesis, verso 12, dice así. Y dijo, oh eterno Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto el hombre la observaba en silencio,
para saber si el Eterno había dado éxito o no a su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro, y dijo: ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor, y le dijo además: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Eterno y bendijo y dijo: Baruch Hashem, ¿sí? Esta expresión que es una acción de gracia. Bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Amén. Bueno, hasta ahí por ahora la lectura. Entonces vemos este relato en donde este siervo llegó a aquel lugar y hizo esta oración. Y para cerrar un poquito con la idea de este siervo que representa al Espíritu Santo, que está obrando hoy, está preparando, buscando la novia para esa unión, ¿sí? con Yeshua, cuando vuelva. Quiero destacar este punto, este análisis, ¿no? Cuando él oró, lo que él estaba buscando no estaba buscando una chica rica, está buscando específicamente ciertas características en la mujer que iba a ser para Isaac, ¿sí? Y quiero leer acá. El pozo, la fuente principal de agua del pueblo, estaba por lo general a las afueras de la ciudad en el camino principal. Muchas personas tenían que caminar 1 o 2 kilómetros por el agua, solo podían usar lo que podían llevar a casa. Los granjeros y pastores iban de los campos cercanos a sacar agua para sus animales. Era el mejor lugar para entablar amistades y hablar con los viejos amigos. Rebeca debe de haber ido al pozo 2 veces al día y extraer agua para su familia. Dice acá, bueno, un comentario. Rebeca se distinguiría muy fácilmente en este grupo. Su vida se caracterizaba por la iniciativa. Cuando veía una necesidad ponía manos a la obra, aun cuando la acción no fuera siempre correcta. ¿Sí? Fue la iniciativa de Rebeca lo que primeramente llamó la atención de Eliezer, el siervo que Abraham envió para buscar a su esposa para Isaac. Era una cortesía común dar de beber a un extraño, pero no se requería de carácter para ir a buscar agua para 10 camellos sedientos. O sea que lo que Eliezer pidió iba más allá, ¿no? Entonces, por ahí podía ocurrir que una mujer compartiera el agua a una persona, pero no que vaya y le dé de beber a 10 camellos, ¿no? Eso ya era algo extra, era una característica de servicio muy, muy grande, dado que, como leía por ahí, que un camello puede llegar a tomar hasta 100 litros de agua, y si tenías 10 camellos, o sea que podrían ser hasta 1000 litros de agua, lo cual con un cántaro le iba a llevar un tiempo bastante prolongado, ¿no? Que esta chica pueda darle de beber a todos los camellos, ¿sí? Mientras esto ocurría, dice el verso 21, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaba este siervo? ¿Qué característica buscaba en Rebeca? Repito, su hospitalidad, su espíritu de servicio. Si leo acá un comentario rápidamente, antes de entrar de lleno al tema que quería compartir acerca de este tema del servicio, ¿no? El espíritu de servicio de Rebeca se demostró de manera clara cuando rápidamente y de buena gana dio de beber a Eliezer y a sus camellos. Los baldes utilizados para sacar agua eran grandes y pesados. Un camello necesita mucha agua para satisfacer su sed, casi 100 litros por camello.
después de una semana de viaje. Eliezer comprendió que aquella era una mujer que iba más allá del deber. Entonces, bueno, aplicando lo que recién hablaba, ¿no? Que el Espíritu está trabajando hoy, está buscando preparar ese pueblo, ese cuerpo, que es la novia, la novia de Isaac, la novia del Mesías, para aquel anhelado y ansiado reaparición, en donde Isaac reaparece en la Torá, o donde Yeshua va a reaparecer, ¿sí? En la historia en la historia de la humanidad, cuando se una a su novia, ¿no? Y estas son las características que busca el espíritu, este espíritu de servicio, ¿sí? Esta actitud espontánea, esta actitud hospitalaria con la que Rebeca tenía esa disposición, de esa energía espontánea, dispuesta a servir, ¿sí? Quiero mencionar algunos textos referidos a esto. Por ejemplo, Yeshua dijo: el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿sí? Entonces, ella, se habla de Yeshua pidió la milla extra, ¿sí? A su discípulo. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Si ahí está Rebeca, más allá de darle agua, que era lo que le pidieron, ella fue, y su actitud de servicio era tan grande que fue y dio a los camellos. Y Yeshua dijo: pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Amén. Entonces estos son rasgos distintivos. En Primera de Pedro, quiero leer con respecto a esto, dice: sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Un segundito, tomo un matecito. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Entonces, dice que cada uno debemos servir a los demás con lo que Dios nos dio. Debemos estar dispuestos a ser hospitalarios y a servir a los demás, ¿sí? Por último, bueno, quiero mencionar en alusión a esto, Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿sí? Notemos acá que esta chica no hizo esto por interés, pero su actitud fue grandemente recompensada, porque esos camellos estaban llenos de regalos, llenos de joyas y de cosas que eran para ella, pero más ella no lo sabía, ¿sí? Pero cuando ella hizo espontáneamente, tuvo esa actitud de servicio, todas aquellas cosas vinieron hacia ella, ¿no? Aunque ella no lo sabía. Vemos, en contraste a Rebeca, vemos el hermano de Rebeca, ¿sí? Nos cuenta que se llamaba Labán, que significa blanco, lo cual tenía una apariencia de piedad, pero no era una persona piadosa. Labán, cuando vio las joyas que este hombre le había regalado, porque ella, luego de este relato que leí, ella va a su casa y comenta a su familia, ¿sí? Mientras que Eliezer se queda ahí afuera de la ciudad, y Labán, cuando vio las joyas y lo que le regaló, Labán salió corriendo a buscarlo a este hombre, pero lo que movía y la motivación que movía a Labán era el interés, porque decía: bueno, este hombre viene con riqueza, viene con joyas, y bueno, el deseo de obtener algo de esto, ¿no? Lo llevó a ser muy generoso, hospitalario, ¿no? Y a ser, ya sabemos por la historia, que luego lo vamos a ver, luego va a venir Jacob en futuras porciones aquí a esta tierra, también a buscar bueno, en este caso, también viene Jacob a buscar una esposa, pero también viene huyendo de su hermano, ¿no? Pero el tema es que Labán también, al ver que Dios bendecía a Jacob, que traía mucha bendición, entonces siempre lo tuvo ahí, ¿no? Como atado, ¿no? Entonces los intereses que movían a Labán, en contraste con
Rebeca era el interés de lo material, sin embargo, Rebeca tenía un verdadero espíritu de servicio, un desinteresado, no lo hacía por interés, sino lo hacía genuinamente con un interés verdadero de servir. Y eso es lo que vio el siervo en ella, y por eso fue escogida por Dios para ser la esposa de Isaac. Amén. De la misma manera, analizar estos rasgos de esta mujer maravillosa debería llevarnos en este día que nos toca meditar profundamente en este tema, ¿no? En estas características, leer cómo era: Padre, quiero ser imitador, quiero analizarme a mí mismo, quiero ver en qué parte estoy fallando, qué es lo que me está faltando, quiero realmente adquirir estas características que tenía Rebeca, ¿sí? Bien, dicho esto, quiero hablar de otro tema también que es muy interesante, que es esta parte, el verso 15, en el capítulo 24 de Génesis, dice: y sucedió que antes de haber terminado de hablar, ¿sí? Se refiere a la oración que Eliezer hizo, estando ahí, cuando llegó a las afueras de la ciudad, hizo una oración. Vemos también, porque también algo que llama la atención, que esto se relata dos veces, porque una vez que lo relata cuando ocurre, y luego cuando Eliezer va a la casa de Rebeca y le sirven para comer, él dice: bueno, antes de comer quiero hablar. Entonces Eliezer vuelve a relatar todo, hace todo el mismo relato, cuando llegó a las afueras de la ciudad, cuando ora, repite de vuelta todo lo mismo, todo lo que ya había repetido. O sea, podría haber dicho simplemente, y Eliezer le contó a la familia cómo había sido y cómo Dios le contestó la oración, pero no lo hace así, sino que vuelve a contar lo mismo. O sea, que esto nos llama la atención, ¿no? Que, que cuando en la Escritura se repite algo, se reitera algo, es para que prestemos, es algo muy importante, es algo que prestemos atención. Entonces acá nos está diciendo dos veces, nos está mostrando esta oración que Dios contesta, y nos está mostrando, está hablando dos veces de los rasgos característicos de Rebeca. ¿Sí? Entonces, esto nos llama la atención. Dios nos está poniendo dos veces lo mismo acá para que prestemos atención en este tema. Y el verso 15, y ahora me quiero enfocar en esta parte. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, antes de haber terminado de orar, digamos, porque él estaba orando, ¿sí? Él estaba orando a Dios. Más adelante dice, da a entender de que ni siquiera estaba hablando audiblemente, sino que lo estaba haciendo en su mente, en su corazón, ¿sí? Bueno, y estaba mirando el poder de la oración, ¿no? El poder de la oración. Se dice que, bueno, estaba escuchando un comentario, que esta en la Biblia es una de las oraciones que Dios contestó más rápidamente. O sea, que él todavía no terminó de orar, no había terminado de orar cuando ya Rebeca la ve salir por delante de él con el cántaro, que está yendo a buscar agua. O sea que esto es impresionante, el poder de la oración, cómo Dios contesta, impresionante. Hay comparan los comentaristas esta oración con, por ejemplo, otras oraciones de otros hombres que nos relata la Escritura, como por ejemplo Moisés, cuando fue el momento que fue la rebelión de Coré, y Moisés también dijo unas palabras como en una oración que dijo, en Números 16:30, dice: pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y desciende vivo a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Verso 31, apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos,
la tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Apenas terminó de decir estas palabras, pero vieron que la oración del siervo, Eliezer, antes que había terminado de hablar, ya la respuesta se estaba desarrollando delante de su vista, ¿sí? Ya estaba Rebeca pasando con el cántaro, ¿sí? Y bueno, en el caso de Moisés, ni bien terminó de hablar. Hay otra oración también que fue rápidamente contestada en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 1, dice, cuando Salomón terminó de orar, esto fue cuando consagraron el templo de Salomón, el capítulo anterior hace una larga oración Salomón. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Bueno, veamos acá otra oración que ni bien, bueno, Salomón termina de orar, Dios le responde con fuego, ¿sí? Una forma de confirmar de que Dios iba a estar atento a las oraciones que se hagan en ese lugar, aun cuando el pueblo de Dios se aleje y esté en el exilio y mire hacia ese lugar y clame, Dios iba a responder, ¿sí? Si se humillara el pueblo y clamare, Dios lo iba a escuchar, iba a orar, iba a perdonar. Y esto fue contestado con un fuego inmediato. Terminó de orar y el fuego descendió del cielo y confirmó, por eso el pueblo se postró y comenzó a adorar a Dios por la misericordia de Dios, ¿sí? Por esta respuesta que Dios le dio inmediata a Salomón. Entonces estaba meditando en esto, ¿no? Que hasta este siervo que quería cumplir esta encomienda de parte de Abraham, o sea, quiero hablar la importancia, la necesidad de la oración, ¿sí? Eliezer, teniendo esta misión tan importante, no, digamos, necesitó orar. Y así también cada uno de nosotros. Pensemos en este momento que la misión que Dios nos dio a cada uno y los desafíos que enfrentamos a diario en nuestras vidas, la importancia de hablar con nuestro Padre, de orar, ¿no? Entonces, estaba analizando, ¿no? El poder de la oración, ¿no? Cómo Dios nos dio como dice Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, ¿sí? Y una de esas armas que Dios nos dio es la oración. Es la oración, hermano. Y qué tremendo como este hombre fue a ese lugar y oró y no terminó de orar y ya Dios estaba, porque bueno, estaba meditando en esto que Yeshua decía, que Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes que nosotros se lo pidamos, ¿sí? Pero muchas veces está ahí a la puerta hasta que nosotros no oramos, eso no se materializa en nuestra vida. Por eso debemos entender esto, ¿no? Moisés oró, Salomón oró, Eliezer oró y Dios le respondió, ¿no? Y así Yeshua dijo, pedid y se os dará, ¿sí? También me estaba acordando de este pasaje, esta expresión muy conocida en Santiago 5:16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué impresionante, hermano, que nosotros podemos tener un día, un mes, una semana tratando de cumplir, de concretar algo, dando vuelta sin encontrar cómo hacerlo. Y muchas veces una simple oración puede cambiar todas las cosas, ¿no? Una simple oración puede... Bueno, Salomón oró una oración larga, Eliezer hizo una oración corta. Yo no le voy a decir
no le voy a decir que el modelo son las oraciones largas o el modelo son las oraciones cortas, ¿sí? Pero que sí le puedo decir es que la oración eficaz del justo. Creo que lo importante es que sea una oración eficaz, una oración precisa, una oración que sea algo específico, algo que sea de corazón, ¿sí? Una persona que sea con intención, una persona que viene delante de Dios y clama y ora, Dios responde. Amén. Bueno, yo lo conté muchas veces a los hermanos, yo un tiempo que tenía el auto que se paraba en cualquier lugar, fui muchas veces a diferentes mecánicos, no sé por qué, era un trato de Dios para mí. Iba al mecánico y tenía 1, 2, 3 días, y mira, me decía, yo anduve, fui a Pilar, fui y volví, no encontré nada, no falló. Entonces salía el mecánico, hacía 3 cuadras y el auto se paraba. Y me acuerdo, iba a la escuela a buscar a los chicos y se paraba el auto y no arrancaba, y 15 minutos después, ¡pum!, de repente arrancaba, hacía 10, 20 cuadras y otra vez se paraba. Y no encontraban, ¿sí? No encontraban nada. Y un día me arrodillé y lloré, ¿sí? Repito, perdón los hermanos que ya me escucharon, me arrodillé y ya a veces me daba ganas de rociarlo con nata y prenderlo fuego al auto porque no sé, la verdad que me dejaba tirado cuando más lo necesitaba. Y un día me arrodillo, Padre, y ya que voy a los mecánicos y no me dan una solución, revelame qué pasa con el auto, qué pasa, por qué hace. Y bueno, y clamé a Dios y me dijo, cambiarle la bobina. Entonces, bueno, yo dije, yo sabía porque justo había averiguado, o no sé cómo supe el precio de la bobina, la original salía cara, y dije yo, ¿estás seguro, Padre? Le dije yo, pero obviamente yo sé que si Dios te habla, el tema es que yo decía, era una pregunta más para mí mismo, ¿no? ¿Será que Dios me está realmente diciendo qué es? Y bueno, compré la bobina y después tuve que comprar una herramienta para poder cambiarla porque tenía otro tipo ahí de sistema, pero la cuestión es que cambié la bobina y fue la solución. Hermano, entonces entendí por experiencia y le puedo contar otros momentos más que también me ha pasado que nosotros, el Eterno nos dio esta posibilidad de orar al Padre, ¿sí? Y de orar también en el nombre de Yeshua, como compartí un texto la semana pasada, que Yeshua les dijo a los discípulos, hasta ahora nada habéis pedido, pero ahora pidan al Padre en mi nombre, y Él os dará, ¿no? Y vuestro gozo se va a cumplir. El poder de la oración, hermanos. Dios está tan lejos como una oración, ¿sí? ¿Sí? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esto es impresionante. Y bueno, hermanos, debemos saber que hay veces que, como al decir, la oración puede ser contestada instantáneamente y otras veces se puede demorar. Pero nosotros lo que sí sabemos de que Dios nunca llega tarde. Dios siempre responde a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Y Él escucha nuestras oraciones. ¿Sí? Un pasaje que el Shabbat pasado, cuando terminé, hablé de la paciencia. Vino a mi mente un salmo que dice, pacientemente esperé al Eterno, al Señor, y Él oyó mi clamor y oyó mi ruego, ¿no? Entonces, a veces tenemos que esperar pacientemente, pero sabemos que Él no llega tarde, aunque pareciera, ¿sí? Me acordaba de Lázaro, que se enfermó y mandaron a llamar a Yeshua, y dice que Yeshua estaba predicando y se demoró 2, 3 días, me acuerdo bien, y cuando llegó Lázaro murió, y le dijo la hermana, maestro, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes? Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí? Entonces, hermano, qué tremendo, hermano, que el Eterno nos dio esta herramienta, que es la oración, de poder acercarnos a Él en oración, ¿sí?
y esto me impactó, y sucedió que antes de haber terminado, ¿sí? A veces nos pasa. Y bueno, le cuento una experiencia. En un momento voy a buscar a mi hija a la escuela y cuando iba ahí acá en la ruta 26, cerca del puente, cuando voy ahí, ahí en la rotondita ahí, se me para el auto ahí justo en la rotondita ante el puente. Y bueno, una situación porque, bueno, hay mucho tráfico y bueno, tuve que bajar, empujar el auto, sacarlo de ahí y no arrancaba. Entonces oré, levanté, no soy mecánico, pero a veces, no sé, uno va, levanta el capó, mira, a ver, ¿qué va a ver? No sé si vos no sos mecánico, o sea, pero uno mira a ver si ve algo, ¿no? Entonces, oré, miré, moví el cable a ver si había algo flojo, miré y bueno, me cerré el capó, dije que estoy mirando acá si no veo nada. Bueno, me senté vuelta, probé a arrancar, no arrancaba, oré ahí y, y bueno, algo me dijo, revisar los fusibles, pero me dijo el fusible del tema del gas. Entonces, miré algo que nunca había visto en mi vida, que ahí donde estaba el cosito ese, las luces que hay, veo atrás que hay como un portafusible, lo miro, saco el fusible y el fusible estaba quemado, así que cambié el fusible, ¡prum! Y arrancó el auto. Entonces, hermano, el Eterno nos saca de los apuros, muchas veces no sabemos cómo salir adelante, no somos especialistas, no sabemos a veces cómo seguir, no sabemos qué decisiones tomar, pero cuando oramos, el Eterno nos contesta, el Eterno escucha nuestras oraciones, el Eterno nos da sabiduría, nos da entendimiento. Él está tan lejos como una oración. Amén. Así que yo te animo en este día, así como Eliezer oró, tenía un desafío. Antes, en ese tiempo no había WhatsApp, no había internet, o sea, Eliezer no le podía sacar una foto a Abraham y decir, bueno, ¿esta te parece o no, Abraham? ¿Será esta? No. Él fue a una lejana tierra a buscar un lugar que no conocía y allí él de primera oró y dio con la hija, tal como le había solicitado a Abraham, que vaya a buscar gente de su parentela para su hijo, ¿sí? Así que, hermano, pensemos en esto, cómo está haciendo nuestra vida de oración. Es uno de los temas que nos muestra esta porción. Dice el Salmo 127.1, si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado le dará Dios el sueño. ¿Sí? Muchas veces nos esforzamos, estamos de sol a sol luchando, no nos salen las cosas, y no somos capaces a veces también de parar un poco y de ir en oración a Dios y decirle, Padre, Dios mío, como dijo, en este caso, Eliezer dijo Dios de Abraham, ¿sí? Luego también se estiló así, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que también es una forma muy poderosa para acercarnos a Dios, ¿sí? Y bueno, a veces estamos queriendo edificar la casa y no podemos, podemos poner los candados más grandes, los sistemas de seguridad más grandes, y aún así por ahí te entran a robar. Estás esforzándote desde madrugada hasta muy tarde de la noche, estás yendo y viniendo, trabajando, esforzándote, comiendo con mucho esfuerzo, con dolor el pan, y no somos capaces de meditar un poco y decir, bueno, y buscar a Dios en oración, orar, y realmente si la bendición de Dios está, las cosas ocurren, amén. Así que es tiempo, dice el Salmo 37.5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él
y él actuará, dice en otra versión, y él actuará, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo Eliezer? Antes de conectarse o hablar, ponerse a hablar o a preguntarle, podía haber puesto empezar a preguntarle, che, ¿alguien conoce acá, acá, acá? No, él oró. Antes de hacer cualquier cosa, antes de hablar con cualquiera, él oró y Dios prosperó su camino. Dios hizo que las cosas funcionaran, ¿sí? Proverbios 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Acerquémonos en oración a nuestro Padre, clamemos a Él, oremos, y si, bueno, por ahí alguno me está escuchando, nunca lo hizo, acércate a Dios. A decir, bueno, yo no creo en Dios, bueno, aunque no crea, decir, bueno, porque son tantos los testimonios de personas que dijeron en un momento, yo no creía en Dios, pero un día, en una situación así, yo dije, Dios, si tú existes, yo te pido que me ayude en este momento y muéstrame que tú existes, ¿no? Entonces, pum, vino y Dios respondió y apareció y ocurrió algo sobrenatural. Y Dios se reveló a esa persona, ¿sí? Dios se reveló a esa persona cuando se acercó en oración. Y de la misma manera yo te animo, pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Encomienda al Señor tu camino, tus proyectos, tus anhelos, encomienda al Señor y el Eterno va a poner mano en el asunto y Él actuará. Y vas a ver y vas a conocer a Dios y Él se va a revelar a tu vida. ¿Qué es lo que hace falta? Esto que estoy hablando ahora de la oración, de poder hablar con Dios. ¿Sí? Tenemos oraciones armadas, ¿sí? Pero yo no descarto ni una oración. Por ejemplo, el Mesías nos enseñó a orar el Padre Nuestro, y tenemos, el pueblo judío tiene un libro lleno de oraciones, ¿sí? Para diferentes ocasiones, las cuales no se descartan, pero también vemos en este caso que Eliezer hizo una oración espontánea, en el momento, de acuerdo a lo que estaba viviendo ahí, ¿sí? Y oró, y pidió una señal, y Dios se la dio, ¿sí? Y Dios obró, ¿sí? Y resulta cuando le va a preguntar, le dijo, hija, ¿de quién eres? Resulta que era pariente, era de la parentela de Abraham, ¿sí? Qué tremendo cómo Dios obra, amén. Y Dios te va a sorprender en este tiempo. Dios nos sorprende. Y me acordé también de este hombre en Primera Crónicas 4:9, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos, dice, ¿no? Que estaba mirando yo, analizando este capítulo, Primera de Crónicas 4, y habla una genealogía, ¿sí? Y habla, y este fue hijo de las típicas genealogías que relatan a veces la Biblia, una genealogía que hablaba de hijo de aquel, y de repente se detiene para hablar de una persona y destacar algo. Dijo, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor, ¿sí? Entonces estaba mirando Jabes, que era como decir que llamaba, que causa dolor o dolor, ¿viste? Entonces era como que lo mataron con el nombre, ¿no? El nombre significaba que, a ver, lo voy a poner acá, perdón un segundo, y muestro el significado de Jabes. Jabes significa afligirse, lamentable, dolor, ¿sí? Eso significa Jabes. ¿Sí? Lo mató con el nombre, ¿sí? Entonces dice que, pero este hombre dice, fue más honorable que sus hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo este hombre? Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió, ¿sí? Y llegó a ser más honorable que todos sus hermanos, ¿sí? Dice otra versión. O sea que este hombre que estaba marcado con un nombre de que el que causa dolor, aflicción, él oró a Dios, clamó a Dios, ¿sí?
y pidió que Dios lo bendijera y que extendiera su territorio, ¿no? Está hablando de expansión, de conquista. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor y líbrame de todo dolor. Me pusieron este nombre, o sea, como que me ligaron a que tenga aflicciones en mi vida. Y dice que cuando él oró y clamó a Dios, Dios se lo concedió y se destacó más. Y en este libro que habla, la mayor parte, en este capítulo que habla de genealogía, se destaca este hombre porque oró fervientemente a Dios. Y acá no nos muestra una oración muy larga, pero esta oración fue eficaz, fue poderosa. Fue una oración directa, fue una oración del corazón de Jabe al corazón de Dios. Me llamaron dolor, me llamaron aflicción. Bueno, también una oración muy simpático, dice, cuando él le causó mucho dolor a la madre, no sé, sabemos que el parto causa dolores de parto, ¿no? Pero evidentemente le causó otros dolores, otras dolencias, otras aflicciones, aparte de las que normalmente hay en un parto, por lo cual la madre le puso este nombre, ¿sí? Por lo cual quizás decir, bueno, me llamaron esto porque yo generé un dolor muy grande a mi madre y bueno, quizás era una carga, pero y eso marcaba su futuro, ¿no? Pero este hombre clamó a Dios, hizo una oración poderosa y Dios hizo un cambio en su vida. Dios lo hizo destacarse, Dios le concedió, Dios lo escuchó, ¿sí? Y por eso, hermanos, amigos, yo le animo en este día que podamos acercarnos a Dios en oración. No importa cómo te llamen, no importa eh, porque cuando alguien te llama, alguien te está diciendo, bueno, a Jacob, bueno, se decía, bueno, el engañador, o este es el que causa aflicción. Tengan cuidado con Jade porque es mufa, no, pero él oró a Dios y Dios lo escuchó y Dios lo libró de todo dolor, Dios lo protegió, Dios lo hizo, lo destacó por sobre sus hermanos a tal manera que lo mencionaron acá en la genealogía, hicieron un alto para relatar que este hombre oró a Dios y Dios lo escuchó. Y esta puede ser la historia de tu vida, de mi vida, amén. Estaba pensando también, hablando de personas que Dios respondió sus oraciones, en Daniel capítulo 12, si leemos el capítulo 1, dice que Daniel tuvo una visión, lo cual lo dejó muy con un anhelo de entender lo que se le había mostrado, ¿no? Es una palabra, una visión. Entonces dice que él empezó a orar y empezó un ayuno parcial que hizo que llegó a 21 días orando, clamando a Dios, ¿sí? Pero a los 21 días, dice Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Sí, vino este ángel que vino a traerle la respuesta. ¿Cuándo fueron oídas sus oraciones? Desde el primer día que dispusiste tu corazón. ¿Sí? Ahí, desde el primer día que dispusiste su corazón, ya la respuesta estaba. Solo que se demoró 21 días. Esto nos habla también, hermanos, que cuando nosotros venimos, vamos en oración a Dios, dice, debemos creer que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces debemos creer, pero saber de que, y perseverar hasta que veamos la respuesta. Porque desde el primer día que Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios, para buscar una respuesta, ya su oración fue oída y ya la respuesta se puso en marcha. Tardó 21 días, ¿sí? Entonces no debemos hacer el rinraje a Dios, orar y cambiar de idea todos los días y pedir una cosa diferente también. Eso hace que nuestras oraciones no sean fructíferas porque debemos aprender también a perseverar. Y hay veces que las oraciones, como Eliezer, no terminamos de decirlas y son contestadas, pero hay veces que Dios nos mete en un proceso, y quizás hay una lucha, ¿no? Nos dice ahí el libro de Daniel, que Daniel recibió una palabra, déjeme leerlo, ¿sí?
y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, y ahí es donde que Daniel se dispuso a ponerse en un ayuno y en una oración. Dice, estuve afligido, o sea que estuve por 3 semanas, 21 días, estuve en una actitud de búsqueda hasta que apareció el ángel con una respuesta. Y con esto, bueno, quiero animarte, hermano, de que de todas maneras, si comparamos este caso con el caso de Eliezer, Dios ve tu oración cuando ya nace en tu corazón, cuando nace de tu corazón la disposición de acercarte a Él en oración y de buscarle, Él ya está escuchando. Si pasan días, esperalo, seguir clamando, seguir buscando, no desmayes, no desistas, no dejes de orar y de creer y de esperar. Amén. Mateo 6:8 dice, por tanto no os hagáis semejante a ellos, dijo Yeshua, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis, lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe. ¿Sí? Y muchas veces cuando ya en nuestro corazón nos disponemos a buscar y a orar y dirigir una oración al cielo, ya la respuesta está en camino. Solamente debemos esperar y ser paciente y perseverar en la oración hasta que venga la respuesta. ¿Sí? Dice ahí Mateo, porque justamente habla de la oración, estamos analizando cómo es una oración eficaz. ¿Sí? Dice, bueno, acá dice, ¿cómo no debemos orar? Dice, en Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Y ahí es donde Yeshua enseña la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? La oración poderosa, ¿sí? Que está bueno orarla con el entendimiento, ¿sí? No como vanas repetición, ¿sí? Porque si no caeríamos en lo mismo que Yeshua está enseñando acá. Pero acá Yeshua nos enseña, Mateo 6:5, si lo pueden analizar después, cómo orar efectivamente, cómo es una oración eficaz. No oramos, esto no significa que no se puede orar en público, pero si nos toca orar en público no es para jactarnos de nosotros, sino que seamos humildes, ¿sí? Pero acá recalca Yeshua que la oración más poderosa es cuando uno ora en privado con Dios, ¿sí? Eliezer oró en su mente, y lo podemos ver después en el relato que él oró en su mente, y no había terminado de orar en su mente que Dios ya le había respondido. Dios conoce, hermano, vos no estás solo, Dios no no desconoce tu lucha, tu prueba, no desconoce tu situación, no desconoce la misma misión a la cual Él te ha mandado a esta tierra. Por lo tanto, Él conoce lo que estás necesitando, Él conoce lo que está pasando, Él conoce la crisis, las situaciones difíciles que estás atravesando, pero quizá lo que está faltando es que te acerques a Dios en oración y que te acerque con este consejo de Yeshua. Acércate, cerrar la puerta, entrar en la intimidad con tu Padre, clama a Él. Él ya conoce lo que necesita y ella, la respuesta puede estar en camino, así que debemos acercarnos a Él como mirándole como un Padre amoroso que está más que tiene placer en contestar y en satisfacer nuestras necesidades. Amén. Al final del capítulo también dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, si Él sabe, es porque Él está esperando que clamemos a Él y podemos ver de esa manera la mano de Dios. Finalmente, hermanos, bueno, como les había dicho al principio, en este capítulo se habla de este hombre Eliezer como el siervo, ¿sí? Y Eliezer
es su nombre, significa Dios de ayuda. ¿Sí? Eliezer está formado por dos palabras, el que es poderoso, o significa Dios, o poderoso, y Yeser, que significa ayuda, ayuda idónea, ayudador, ¿sí? Socorro. Entonces, Eliezer es figura del Espíritu Santo, ¿sí? Que ha sido enviado, que está hoy, como le decía, buscando, está trabajando, está orando, está buscando, los cuales están siendo preparados para ser la novia, ¿sí? Para un evento que está cercano, creo yo, en donde nos uniremos junto a Yeshua reaparecerá y el Espíritu Santo está preparando a la novia, ¿sí? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Es la ayuda idónea, ¿sí? Es la ayuda idónea. Dice Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Entonces, hermanos, muchas veces no sabemos, ni aun que alguno me puede decir, bueno, vos me decís que ore, pero ¿qué oro? Yo no sé orar. Bueno, busca a Dios, acércate. Tu espíritu dice acá que Él nos guía, ¿sí? Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos muchas veces, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido. Este gemido es un clamor, es un gemido indescriptible, dice otra versión. Es un clamor que sale, simplemente un gemido que sale delante de Dios, y el Espíritu, ese gemido Dios interpreta y Dios, esa es una oración que Dios hace lo que nos conviene, porque a veces nosotros no sabemos cómo orar como nos conviene, o simplemente el Espíritu pueda poner las palabras en nuestra boca, la oración eficaz, ¿sí? Que va a mover la mano de Dios y nos va a hacer ver esos milagros, esa intervención divina en nuestra vida, y vamos a ver la mano poderosa de Dios, ¿sí? Entonces recordemos esto, que este ayudador que nos ha sido enviado para edificar o para preparar a la novia, ¿sí? Dice Apocalipsis, como le dije al comienzo, y el Espíritu y la novia dicen ven, ¿sí? El Espíritu está orando y está poniendo en nuestros corazones ese deseo de estar preparados, ¿sí? Pero está preparando una novia bien dispuesta, una novia que tiene ese espíritu de servicio, esa novia hospitalaria, esa novia que tiene los rasgos que la hacen calificar para unirse al novio, amén. Y eso lo hace el ayudador, el Espíritu que está obrando hoy en tu vida. Por lo tanto, Dios ha enviado su Espíritu sobre tu vida para ayudarte en esto, no estás solo. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si el Espíritu Santo está en tu vida, si buscas la presencia de Dios, si buscas la llenura de su presencia, sabes que cuando orás, puedes orar y el Espíritu va a guiar tu oración. Y si sabes que orás en el Espíritu, sabes que tus oraciones son oídas y la mano de Dios va a moverse en tu vida. Amén. Así que te animo con esta palabra. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, repito, hay veces situaciones en nuestra vida que no sabemos cómo enfrentar, qué decisiones tomar, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la oración, nos guía a toda verdad. Él ha sido enviado a nosotros para ayudarnos, para consolarnos cuando estamos en duras pruebas, y Él nos va a sostener y Él nos va a guiar a elevar oraciones poderosas, ¿sí? Como Moisés, como Salomón, como Jabes, como Daniel, como Eliezer, ¿sí? Así que te animo en esta mañana y vamos a orar y vamos a cerrar este momento con una oración. Amén.
Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque podemos ver que tú respondes las oraciones. Podemos ver que este siervo que aquí aparece anónimo